Según lo que hemos escuchado y lo que se ha manifestado y lo que se ha ventilado en los medios de comunicación, un mecanismo de promulgación de ley, como ser la Gaceta, que es tan preciso en su actuar y proceder, ha sido violentado recientemente. Se habla de que se publicaron 2 gacetas, una es apócrifa, la otra no, se habla que se van a derogar ambas, se habla, de hecho usted hablaba hace pocos días acerca de las críticas que le está haciendo al gobierno sobre el blindaje, que está tratando de anticiparse ante los ataques que pueden ser dados hacia su imperio. Entonces, ¿qué mecanismo siente usted que debe de ser implementado e inmediato para evitar que se siga tergiversando este órgano tan delicado como es la publicación previa de una ley? Bueno, la publicación de una ley es parte del proceso constitucional de la promulgación y todo lo que es pues, el proceso de una ley para entrar en vigencia. Entonces, ese paso de la publicación como paso constitucional no puede ser anulado por un director ni por un funcionario. Si una ley ya ha sido publicada o hay un error en una ley, está la fe de ratas, que se llama, que usted la corrige con fe de ratas. En caso de que se sucedió una situación como esta y hay una normalidad, lo correcto, y para eso vivimos en un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho tiene procedimientos para ajustar o corregir las fallas que se produzcan, y por eso existen 3 poderes: el legislativo, que produce las leyes; el ejecutivo, que aplica las leyes; y el judicial, que aplica la ley al caso concreto cuando existe un conflicto de interpretación o de aplicación de la ley en tiempo y espacio. Entonces, el juez califica la situación. En el caso concreto mi impresión es que si hubo una irregularidad en la emisión de esto y había que proceder a anular, la nulidad debió de ser bajo un procedimiento judicial ante un juez que calificara la procedencia o la improcedencia de esa nulidad. Pero el tema no es el caso concreto de la Gaceta, es todo el contexto del Estado. Entonces mi impresión es que la única blindaje que tiene el Estado no es un blindaje hacia el Estado, es un blindaje hacia la sociedad en general, hacia todo lo que es el sistema de derecho, la institucionalidad y el Estado de Derecho. En situaciones como las que hay que generar mecanismos preventivos que garanticen que no se produzcan este tipo de situaciones, pero hay que garantizar procesos de sanción fuerte para las situaciones excepcionales de cuando se den estos casos, para que no se vuelvan a repetir, para que no se van a aplicar la ley severamente, pero aplicarla severamente con excepcionalidad, no con generalidad, porque la generalidad debe ser la prevención, porque de nada sirve castigar al corrupto cuando es preferible evitar que el corrupto cometa el acto, porque ya ha cometido el acto y abusado y llevado y hecho el daño, se castiga al que cometió el daño, pero es costosa la corrección del daño. Así es. Mientras que si evitamos el daño, es igual que la medicina preventiva, ¿no?, que la curativa, porque la preventiva es más barata que la curativa. Entonces, en materia social hay que ver ese campo de tratar, y eso implica responsabilidad de educación cívica, implica capacidad de ser responsables en los actos, capacidad de entender 3 cosas fundamentales en un Estado de Derecho: es que tenemos derechos y obligaciones, pero que en medio de los derechos y las obligaciones está un elemento fundamental que se llama responsabilidad. Tenemos que aprender a exigir nuestros derechos con responsabilidad, pero a cumplir nuestras obligaciones con responsabilidad. De hace 6 meses, del 28 de junio del 2009, como estudiantes de la carrera de Derecho y de la clase de Derecho Constitucional,
muchos se preguntan, ¿hubo o no hubo una violación flagrante hacia dos partículas en particular? El artículo 94 de nuestra Carta Magna, que indica que todo el mundo tiene derecho a defenderse y ser vencido en un juicio, si así se determinase. O al artículo 102, que habla sobre la expatriación de connacionales. En su opinión, como legislador, y obviamente como personas que somos obedientes de la ley y promulgadores de la ley, ¿hubo o no hubo una violación de esos artículos en particular? ¿Y qué papel siente usted que jugaron los medios de comunicación durante esos delicados? Mire, definitivamente el país entró en un proceso que provocó una emergencia constitucional, que si usted observa antes y después del 28 de junio se produjeron una serie de situaciones, todas orientadas a conflictuar el sistema de gobierno y la Constitución de la República. Todos los actos realizados por el gobierno del presidente Zelaya conducían a una violación constitucional, inevitablemente. Antes del 28. Inevitablemente se veía todo un proceso que provocaba la situación de un rompimiento del orden constitucional hacia la intención de modificar lo que la Constitución prohíbe. Lo que se hablaba del continuismo. Del caudillismo y sobre todo romper, ¿verdad?, la normativa que prohíbe los procesos de reelección, y eso incluso está tipificado en la Constitución como un delito